Bienvenido a una lección sobre imagen e imagen inversa. Al hablar de las funciones, tenemos notación para hablar de un elemento del dominio, digamos x, y su correspondiente elemento en el codominio. Escribimos f de x, que es la imagen de x. A veces querremos hablar de todos los elementos que son imágenes de algún subconjunto del dominio. También sería bueno empezar con algún elemento del codominio, diga y hable sobre qué elemento o elementos, si los hay, del dominio del que es la imagen. Podríamos escribir esas x en el dominio de manera que f de x sea igual a y, pero esto es mucho escribir y, por lo tanto, utilizamos una notación especial. Para abordar la primera situación, lo que buscamos es una forma de describir el conjunto de imágenes de elementos de algún subconjunto del dominio. Supongamos que f asigna x a y, lo que significa que X es el dominio y es el codominio, donde la A grande es un subconjunto de la X grande, lo que significa que la A grande es un subconjunto del dominio, posiblemente todo. Usaremos la notación f de A grande para denotar la imagen de A debajo de f, es decir, el conjunto de elementos en y que son la imagen de elementos del conjunto A. Es decir, f de la A grande es igual al conjunto que contiene f de la pequeña a que son elementos de la Y grande, donde de nuevo, la Y grande es el codominio. Tal que la pequeña A es un elemento de la gran A, donde la A grande de nuevo es una subconjunto del dominio. Veamos otro ejemplo. A continuación, tenemos el dominio y el codominio para la función dada mediante notación de dos líneas. A la derecha, tenemos la imagen del conjunto de elementos 1, 2 y 3, que es igual al conjunto que contiene los elementos que son las imágenes de 1, 2 y 3 del dominio, que es igual al conjunto con los elementos 11 y 15. De nuevo, el conjunto con los elementos 11 y 15 es el conjunto de las imágenes del subconjunto del dominio, que es el conjunto con elementos 1, 2 y 3. A continuación, tenemos la imagen del conjunto con elementos 1 y 2. Es igual al conjunto con el elemento de 11. Esto indica que 11 es la imagen de los elementos de 1 y 2 del dominio o el conjunto con los elementos 1 y 2 es un subconjunto del dominio. Y finalmente, tenemos la imagen del conjunto con el elemento de 5 igual a un conjunto con el elemento de 17. De nuevo, esto es igual al conjunto con el elemento de 17 porque 17 es la imagen del elemento de 5 del dominio. Podemos hacerlo en otra dirección también. Podríamos preguntar qué elementos del dominio se asignan a un determinado establecido en el codominio. De nuevo, si f asigna x a y, y dejamos que la B grande sea un subconjunto de la Y grande, que significa que B grande es un subconjunto del codominio, luego usaremos la notación que se muestra aquí para la imagen inversa de B debajo de f, es decir, el conjunto de elementos en X el dominio, cuya imagen son elementos de B. En otras palabras, la imagen inversa de B bajo F es igual al conjunto de X donde X es un elemento del dominio. De manera que F de poco X es un elemento de B donde B es un subconjunto del codominio. A menudo nos interesan los elementos cuya imagen es un elemento particular y en el codominio. La notación anterior funciona, donde este es el conjunto de todos los elementos del dominio que f envía ahí. Tiene sentido pensar en esto como un conjunto. Puede que no se envíe nada ahí, si no está en el rango, en cuyo caso, la inversa imagen del conjunto que contiene y por debajo de f es igual al conjunto vacío o f puede enviar varios elementos ahí si f no es inyectable. Como una conveniencia notacional, las llaves alrededor. La y se puede soltar y podemos usar esta notación en su lugar, pero voy a seguir usando las llaves para una notación de conjunto. Y también vuelvo a mirar la misma función y veo algunas imágenes inversas. Así que, de nuevo, tenemos lo mismo función, mismo dominio, mismo codominio, pero ahora a la derecha, tenemos la imagen inversa del conjunto con los elementos 11 y 15 es igual a el conjunto que contiene todos los elementos del dominio en el que 11 y 15 son las imágenes. Observe cómo se trata de un conjunto que contiene los elementos 1, 2, 3 y 4. A continuación, tenemos la imagen inversa del conjunto con el elemento de 17. Que es igual al conjunto con los elementos del dominio donde 17 es la imagen. Y fíjense en este caso, es solo el elemento de 5 del dominio, lo que nos da el conjunto con el elemento de 5. Veamos un ejemplo más. Tenemos una función f que mapea un conjunto con los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 al set con los elementos a, b, c y d dado por la función mostrada abajo en notación de dos líneas.
Así que primero, se nos pide que busquemos la imagen del set con elementos 1, 2 y 3 debajo de F. Esto es igual al conjunto que contiene los elementos que son imágenes de los elementos 1, 2 y 3 del dominio. Así que estamos viendo el función y notación de dos líneas. Observe que 1 se asigna a, 2 mapas A y 3 mapas a B, y por lo tanto, la imagen del conjunto con los elementos 1, 2 y 3 debajo de F es igual al conjunto con los elementos A y B. Y esto se debe a que A y B son los elementos del codominio a los que F envía 1, 2 y 3. A continuación, tenemos la imagen inversa del conjunto con los elementos A y B debajo de F. Es igual al conjunto de elementos del dominio en el que A y B son las imágenes. Y observe que los elementos de 1, 2, 3, 4 y 5 del dominio tienen imágenes de A o B y, por lo tanto, imagen inversa del conjunto con los elementos A y B debajo de F es igual al conjunto con los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego, finalmente, tener la imagen inversa del conjunto con el elemento de debajo de F, que es igual a la con los elementos del dominio donde D es la imagen. Y fíjense en este caso, D no aparece en el rango y, por lo tanto, no hay elementos del dominio. Tener una imagen de D y, por lo tanto, la inversa. La imagen del conjunto que contiene D debajo de F es igual al conjunto vacío. De nuevo, D no está en el rango de F. Espero que esto le haya resultado útil.